Hola, hola, buen día. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy les traigo una ponencia relacionada al arcano del hierofante. Y la ponencia se llama El hierofante entre estrellas y símbolos, porque en esta ponencia quiero que revisemos la relación que tiene el arcano del hierofante con el signo de Tauro y con planetas que tienen energía femenina. Entonces, bueno, me presento. Mi nombre es Caterina Trematerra, soy abogada de profesión, astrólogo y tarotista de corazón. Soy venezolana, actualmente vivo en Noruega. Tengo estudios en numerología, en coaching transpersonal, en diseño humano. Me gusta muchísimo el esoterismo, la simbología, y por eso quise traer una ponencia que estuviera relacionada precisamente con la astrología y el tarot. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Voy a, mm, voy a compartir pantalla. Dame un segundito. Vamos a compartir pantalla. Ok, este es el contenido que traigo hoy. Vamos a hablar un poco de los antecedentes de la carta, ¿no? De cómo pasó esa conexión. Vamos a hablar un poco de la energía Tauro, de la denominación, o sea, los nombres que tiene el arcano, la simbología y, bueno, conclusiones. Vamos a empezar. ¿Cómo empezó todo esto? O sea, ¿cómo empezó eh, a relacionarse el tarot y la astrología, ¿no? Y, y, em, y ya vamos a ver que el enlace importante fue, o el punto de enlace fue la cábala, ¿no? Para eso tenemos que irnos atrás en el tiempo, cuando más o menos en 1530 Cornelius Agripa empezó a conectar la cábala primero con los siete planetas, ¿sí? En su obra oculta que se llama Filosofía. 200 años más tarde, Kurt de Gebelin conectaría la cábala con el tarot y conectaría, él dice que los conocimientos ancestrales de Egipto están muy relacionados con el tema del tarot, con ese juego de cartas, ¿no? Que se llama tarot. Entonces, basándose en lo que escribió Kurt de Gebelin, es que Eliphas Levis conecta la cábala con el tarot y la astrología en el año 1854. Y a cada carta se le asignaron algunas propiedades. Por ejemplo, a la carta del hierofante, Eliphas Levi, le, em, le, le asignó las propiedades de Júpiter, el dios del orden y de la ley divina, ¿verdad? Y le dio la séptima letra, que es la letra Saín, significa espada, y entonces él decía que era la palabra cortante de la verdad, ¿no? En el sacerdote veíamos la palabra cortante de la verdad. Más adelante, ¿verdad? Unos añitos más adelante, en 1889, Papus dice que el Papa se acerca más a la energía de Aries y lo conecta, ¿verdad? Con la letra hebrea G, que es la quinta letra del alfabeto hebreo, ¿sí? Entonces él dice que Aries es como la conexión entre lo elevado, ¿verdad? Lo, lo, lo inconsciente y lo material, lo terrenal, que es Tauro, ¿no? Lo elevado, lo inconsciente, que es Piscis, y lo terrenal, que es Tauro. Entonces es como ese puente, ¿no? Entre ellos dos. Más adelante, la Golden Dawn, ¿ok? Eh, coloca al loco. Lo que hizo Papus es que antes, ¿verdad? Se colocaba el loco al final, ¿sí? Eh, y la Golden Dawn dice no, el loco está al principio, está adelante del mago, o sea, es el cero, es el que va al principio del mago, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, lo que pasó es que se corrieron las letras hebreas. Entonces, el hierofante pasó de la letra G, que era la quinta letra, a la letra Vav.
que es la sexta letra. Entonces, la Golden Dawn también conectó los planetas a las Céfiro y los arcanos mayores los conectó a los senderos, ¿ok? Del árbol de la vida. En este caso, el hierofante, pues, eh, em, conectó con el sendero, que es el número 16, que es el que va de Chokmat, que es la sabiduría, hasta Chesed, que es la misericordia. Entonces, el hierofante, por lo tanto, eh, iba a tener la correspondencia con el signo de Tauro regido por Venus. Y basado en esto es que Arthur Edward White, Aleister Crowley, Paul Foster Case hicieron sus tarots, ¿ok? Entonces, en resumen, lo que pasó es que al colocar al loco al principio, pues corrieron, cambiaron las correspondencias cabalísticas y por lo tanto cambiaron las correspondencias astrológicas. Entonces, bueno, vamos a ver eso un poco más adelante. Y a los fines de esta ponencia, yo voy a trabajar con el tarot de Rider Waite Smith o el tarot de Paul Foster Case. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de la energía Tauro. ¿Sí? Eh, la energía Tauro me habla, o sea, en ella se basa el principio de la forma y de la permanencia. Tauro es el primer signo del elemento tierra, entonces por lo tanto representa la forma establecida de la energía, de la materia, la concreción. Tauro se asocia con la permanencia, con lo que es la estabilidad, la seguridad, lo tangible, lo que puedo tocar, ¿sí? Su cualidad es fija. Los signos fijos, lo que pasa es que los signos fijos suelen resistirse al cambio. Son perseverantes al llevar a cabo sus ideas o sus creencias, ¿no? Yo quiero hablar de la energía Tauro para que después concatenemos. Em, entonces, algo que pasa en los signos que tienen cualidad fija es que la energía se concentra y se preserva, ¿no? Los signos fijos preservan lo que el signo anterior, es decir, es decir, el signo cardinal, que es el anterior, inició, en este caso Aries. Entonces, Tauro eh, esa fijación en Tauro se traduce como constancia y fiabilidad. Entonces es como un amor por lo que perdura, por la materia, por el cuerpo, por los valores, ¿sí? Por lo tangible. También eh, en la energía de Tauro vemos una seguridad, una necesidad de seguridad y estructura. Entonces, por eso es que se dice que Tauro mantiene la forma, porque es el que representa la fuerza que conserva la creación una vez que ha sido manifestada. O sea, una vez que Aries la ha iniciado, yo voy a conservarla. El planeta regente es Venus y Venus es como el principio de armonía, de atracción, de cohesión. Y en la naturaleza de Venus vemos el impulso que mantiene unidas las moléculas, hace que la vida eh, se conecte, busque unión, busque placer, busque belleza. Em, Venus también simboliza la capacidad de amar, de cuidar, de disfrutar y de dar forma eh, a la materia, pero no cualquier forma, una forma armónica, ¿ok? Con belleza. Entonces, Tauro lo que hace es que él canaliza esa energía venusina hacia lo tangible, hacia el arte, hacia el confort, hacia los placeres sensoriales, hacia la naturaleza. ¿Ves? Vemos aquí un toro en su hábitat. Em, También Tauro canaliza esa energía femenina y venusina en lo que es el canto, la voz, la estabilidad también emocional. Es un signo de polaridad negativa, yin, receptiva. Cuando hablamos de negativo, es negativo positivo, las polaridades, esto no es malo o bueno, sino que es magnético. O sea, es un signo magnético. Negativo significa que es magnético, receptivo, yo recibo, es algo que va más hacia el interior. Entonces, Tauro recibe, contiene y da forma.
¿sí? Entonces, porque tenemos que ver que si Aries, que es el signo que está antes de Tauro, es el impulso que inicia la creación, Tauro, que es el signo fijo que viene, es el receptáculo que la fija, ¿sí? Em, podríamos decir que Tauro es esa matriz de la forma, lo que da cuerpo a la semilla, es la tierra, ¿sí? La tierra. Por eso Tauro, asociamos muchísimo la energía de Tauro a lo que es paciente, constante, resistente al cambio, al tiempo, ¿no? Su función es sostener y no alterar, o sea, mantener tal cual las cosas como son lo más que sea posible, ¿sí? Como lugar de exaltación de la luna, eh, en Tauro se exalta la luna, podemos decir que ahí alcanza la expresión más armoniosa, ¿no? De la luna. La luna representa la memoria, la nutrición, representa el instinto, representa el subconsciente, y en Tauro la luna se encuentra esa estabilidad emocional. O sea, ese fluctuar no es tanto, es como más estable, ¿no? Y que encuentra también seguridad material, condiciones que son ideales para hacer lo que ella hace, que es nutrir la vida, ¿no? La luna nutre y entonces aquí yo encuentro ese espacio zen, vamos a decirlo, ese espacio de paz, esa paz. Eh, a ver, entonces, concretar, vamos a decir que Tauro, en Tauro, ¿verdad? La luna, que es la psique, encuentra un cuerpo firme y pacífico donde reposar y florecer. La palabra clave de Tauro es yo tengo, ¿ok? Pero cuando hablamos de la palabra clave de Tauro, que es yo, o sea, la frase clave de Tauro que es yo tengo, no estamos hablando solo del tener material, o sea, también significa poseer esa estabilidad, esa paz, ese amor, esos valores, esa serenidad, las cuales son muy preciadas por el signo de Tauro. Y por eso es que les coloqué aquí esta vaquita, ¿no? O este toro, porque ustedes, o sea, ustedes solamente tienen que ir a ver unas vacas pastando y allí verán la paz y la serenidad, o sea, en vivo y directo, ¿no? Yo porque tengo una vaca aquí y lo veo cada rato. Entonces, Tauro busca poseer no por la codicia de tener, sino por la necesidad de arraigo, de sentirse en conexión con lo real, con lo tangible, con la materia, ¿no? Con lo duradero. Em, Aquí coloqué las regencias en el cuerpo, entonces, claro, las regencias anatómicas de Tauro es esto, es esto, es esto, es esto. De aquí hasta aquí, ¿sí? Es esto. Entonces, ¿qué tenemos allí? Tenemos el cuello, la garganta, las cuerdas vocales, los oídos, la lengua, la boca, ¿no? Y cuando hablamos de las cuerdas vocales que producen la voz, ¿verdad? Eh, no, es esa Venus en Tauro, es esa energía amorosa transformada en un sonido creador, o sea, en un sonido armonioso, ¿no? Y el cuello, ¿ok? Es la unión, el puente entre la cabeza, el espíritu y la materia, ¿sí? Por eso es que Paul Forster Case decía que en el cuello está el centro psíquico, dominado por la vibración de Venus. El poder de la voz del hierofante da forma verbal a la visión del loco, ¿sí? Entonces está, en Tauro converge la energía que une y armoniza de Venus, la energía del elemento tierra que materializa y da forma em, a lo que Venus atrae, ¿sí? Y la energía que mantiene y reproduce la vida, que es la luna, ¿no? La nutridora. Y entonces así se crea como el poder mediante la conciencia divina que se hace tangible, se sostiene en el tiempo, un poder que nutre formas, ¿no?
Vamos a hablar ahora del arcano del hierofante. El arcano del hierofante es conocido como el sumo sacerdote, el papa también, o el hierofante. ¿Y en qué se relacionan estos nombres? ¿Sí? El hierofante significa revelador de lo sagrado, del conocimiento resguardado por la suma sacerdotisa, que la suma sacerdotisa es la luna. Ella sostiene el libro y es él el que revela el contenido. Entonces la carta también puede conseguirse como el Papa, por eso coloqué esta aquí, que está el nombre del Papa, que es el máximo representante de la iglesia, es el gobernante, es el puente entre Dios y los creyentes. El Papa significa padre, ¿sí? Y lo que me llama muchísimo la atención cuando estaba haciendo esta investigación es que el sendero 16, representado por la letra Vav, relacionada precisamente a Tauro, es el camino que va desde Chokmah, la segunda céfira, también conocida como Ab o Padre, ¿sí? Que es Urano, Urano. Ese Urano que representa la sabiduría. Y va hacia la céfira Yesod, que es azul, que representa la misericordia y la protección de Júpiter, ¿no? Entonces, el Papa es el padre protector. Y por lo tanto, el Papa es un nombre bastante adecuado para este arcano. Además de todo eso, es el constructor de puentes, ¿verdad? Que conectan la sabiduría, ¿sí? Em, e iluminación interna con la misericordia y la experiencia externa. Entonces vamos a adentrarnos a la simbología de este arcano. Eh, eh, Coloqué aquí pilares, matrimonio interior, y es que ya vimos que el hierofante, ¿verdad? Representado por Tauro, que es Venus en tierra, signo de polaridad negativa, yin receptiva, se encuentra sentado en un trono, detrás tiene dos pilares y que me hablan de la dualidad y del equilibrio. ¿Sí? Coloqué otras cartas aquí para que ustedes vayan viendo la relación, ¿no? Y cómo también esa relación se ve en las imágenes del arcano. Em, las, em, las columnas son de piedra y la piedra es un material duradero, resistente, firme, estable, como Tauro. El color es gris, y fíjense que el color es gris porque está relacionado con la céfira Chokmah, que es ese Urano, y hace matching con uno de los pilares de la sacerdotisa, que es la luna que se exalta en Tauro, y hace matching con los pilares de la justicia, ¿sí? Libra. Venus está domiciliada en Tauro y en Libra, ¿sí? Em, Vemos también que la luna está presente aquí en el cuello de este tarot. Este es el tarot de Paul Foster Case, ¿sí? Em, esa luna en ese cuello podría simbolizar la unión entre todo lo que es el aspecto político y el aspecto espiritual, o sea, lo mundano, político, y lo espiritual, que está en la carta, implícito, allí en la carta del hierofante, ¿no? ¿Qué qué otra cosa vemos aquí? Otra conexión que vemos entre lo masculino y lo femenino son las llaves. Estas llaves, una es dorada y otra es plateada. La dorada hace referencia al sol y la plateada a la luna, al inframundo, ¿no? Ambas abren las puertas internas hacia una conciencia más elevada. Eh, pero vamos a volver al gris, ¿no? Este color está asociado con la sabiduría, con el equilibrio perfecto entre dos pares opuestos, entre el blanco y el negro, o sea, la mitad gris.
Si vemos la parte superior de los pilares, que la coloqué aquí, los pilares en el sumo sacerdote, se ve como si fuese un receptáculo. Toda esta parte aquí adentro como si fuese un receptáculo, ¿verdad? Que es el principio femenino de recepción y de forma, es la mente subconsciente, y vemos también algo dentro, ¿no? Esta partecita aquí dentro, que podría estar representada por el falo, que es el símbolo de la energía creadora, de la manifestación, de la voluntad, ¿sí? Eh, y esto lo que da a entender es la unión de los principios activo y pasivo, positivo y negativo, la integración de los niveles conscientes, el sol, y subconscientes, la luna, es decir, el matrimonio interior, ¿sí? Em, en el hierofante de White no es notorio, pero en el de Paul Foster Case sí podemos ver un guiño más evidente al signo de Tauro en el espaldar de la silla. En el de White está aquí, es muy pequeño. Y aquí puse esta porque se ve un poco mejor, ¿ves? La representación de Tauro. En cuanto a su vestidura, si bien el Papa tiene un alba, que son esas mangas blancas que se ven, que es algo muy relacionado al loco y a la pureza de corazón, a los inicios, ¿no? Sobre ella tiene unas ropas azules. Aquí no se ven tanto, aquí tiene un cuello y una, pero aquí sí se ve clarito, ¿sí? Similares al color de la sacerdotisa. Y esas ropas azules me hablan de una inspiración espiritual, de una voz interna, ¿sí? Que escucho. El Papa se encuentra sentado también, como en un cuadrado rojo. La posición sentada del Papa lo que indica es permanencia, estabilidad. Él no está sentado como la emperatriz, él está sentado rígido como la suma sacerdotisa, como la justicia, como el emperador, ¿sí? Eso indica estabilidad, permanencia. En esta carta indica tradición. Ese cuadrado también me habla del número 4, que es una base firme relacionada con el orden, con lo establecido, con lo conservador, con lo que es comedido, que son estas características que encontramos en Tauro también, ¿no? Los sacerdotes que están aquí abajo, ¿sí? También me hablan de una dualidad. Y fíjense que ellos tienen túnicas con flores que aparecen en el arcano del mago, ¿verdad? Los lirios, que representan el pensamiento, la pureza, la conexión espiritual, mientras que las rosas, el deseo de Venus, ¿sí? Que es ese deseo que se materializa manteniendo la tradición, la continuidad, los valores en Tauro, ¿sí? Entonces, juntos los sacerdotes muestran esa transformación del deseo terrenal en pureza espiritual. Los, esto amarillo que, que vemos aquí se llaman palios, ¿sí? Y asemejan una letra Y. Y esto lo que me hace es reforzar el tema de la unión, porque es como, ¿sí? Se une. Y esa letra Y está también muy asociada a Tauro, como lo veremos más adelante. Ambos sacerdotes allí están viendo al Papa, ¿sí? Ellos lo están viendo. Pero sobre todo lo están escuchando, lo están escuchando. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo que lo están escuchando? Bueno, lo estarán escuchando, ¿no? Sí, lo están escuchando efectivamente, porque esta señal que vemos aquí, que muchos autores hablan que es la señal de la bendición o de la maldición, ¿no? Em, También en la antigüedad era un símbolo que llama a los presentes a hacer silencio. Cuando el jerarca o el emperador hacía así, era como que, ok, hagan silencio porque voy a hablar, ¿sí? Entonces ahí es cuando la multitud callaba al ver que el jerarca o el emperador o el sumo sacerdote
hacía esto, ¿sí? Em, Vamos a hablar de la corona triple, la triregnum, ¿sí? Esta es la corona papal de cuando los papas eran coronados como monarcas, porque recordemos que en la antigüedad los papas tenían incluso hasta más poder que los monarcas, ¿no? Es amarilla, bueno, aquí coloqué unas imágenes del Papa John, quien reinó como papa hasta el 63, hasta 1963, y el Papa Pablo VI fue el último en usar esta corona de paz. De hecho, él la donó y ahí está en un museo, no recuerdo ahorita el nombre. Pero en el caso de nuestro sumo sacerdote, de nuestro hierofante, esa corona es amarilla, representando el color del oro, el color del sol, ¿sí? También. Y es la energía radiante, es la sabiduría. Esa corona, esa trirregnum, significaba que el triple poder del Papa, la Santísima Trinidad, pero también lo investía como el padre de los reyes, de reyes gobernadores del mundo, y enviado de Cristo. Entonces, esos son los tres estados. También estaban representadas ahí como que tres partes, los tres estados de la Iglesia Católica, que era la Iglesia Católica Romana, que era la iglesia militante, ¿no? La parte de abajo, que es la iglesia en la tierra, la iglesia penitente, que es la del medio, que se refiere a las almas en el purgatorio, y la iglesia triunfante, ¿no? El topecito, que son los santos en el cielo. Y a su vez, pues también representaba el mundo material, lo físico, el cuerpo, la tierra, el mundo psíquico, la mente, las emociones, el intelecto y el mundo espiritual, el alma, la divinidad. Entonces, eh, materia, eh, eh, mente y espíritu. En esa vemos que tiene en cada fila 3, 5 y 7 puntas o tréboles. Y eso, ese 3 nos habla del triple poder vital, el 5 nos habla de la unión del 3 y el 2 y también de las formas de manifestación de los cuatro elementos más un quinto, el quinto elemento, ¿no? Y el número 7 nos habla de los planetas, de los días de la semana, de los metales alquímicos y de los chakras más representativos en el cuerpo. En el tarot de Paul Foster Case vemos que la corona termina en una pequeña esfera o bolita y es porque esa esfera representa el mundo arquetípico, mientras que las otras representan el mundo creativo, formativo y material. En el tarot de Rider vemos aquí como una W, ¿cierto? Quizás por White, Rider White, o tienen otra forma, tienen una forma como de clavos, ¿no? Vamos a verlo. Em, este tema, o sea, estos cachitos que están aquí, podríamos decir que son unos clavos. ¿Y por qué vamos a decir que son unos clavos? Y es que en esta parte tenemos que prestar, o sea, en el tarot de White tenemos que prestar mucha atención a los detalles, porque para aquel entonces White no quería revelar mucho, ¿no? Y son clavos precisamente porque la letra hebrea, Bau, de la que hablamos al principio, eh, significa clavo, clavo o anzuelo. Entonces es algo, un clavo es algo que une las partes de un edificio, ¿ok? Que soporta objetos que cuelgan de él, si es un anzuelo. eh, es una sujeción, es un vínculo, es un medio de unión, es un soporte, ¿no? Por lo cual puede asociarse a palabras como ayuda, sustento, esta letra va ¿no? Pero escuchan las palabras, ayuda, sustento, soporte, aguante, resistencia, asistencia, construcción, progreso y también ministerio. ¿Ok? Muchas de esas palabras están relacionadas a lo que representa
no solamente el hierofante, sino también Tauro. Vamos a profundizar un poquito más. Cuando traducimos la letra Vau, nos encontramos que el equivalente en hebreo es I, esa letra Y, ¿no? Eh, y es esa letra la que une sustantivos, como que bonito y grande, une frases en una oración, entonces es algo que une, ¿sí? Es una unión y es curioso que ese sea también el significado de la palabra yoga. O sea, ustedes googlean qué significa yoga, unión, ¿sí? Unión em, o la vinculación al cosmos y la divinidad. Y esa palabra, yoga, es muy similar a la palabra yoke, que en español significa yugo, que es esto. Y el yugo es un objeto de madera que es como un arnés para unir dos bueyes durante el arado al trabajo de la tierra. Cuando voy a trabajar la tierra, antes se usaba esto. La gente no tenía tractores. Además de que, bueno, la letra Y, la vemos aquí, esto se movió porque estaba como más para acá, muestra algo unido, ¿verdad? Y eso está muy representado también aquí y aquí, en las vestiduras tanto del Papa como de los monjes. Entonces podemos decir que el arcano simboliza la energía divina, la energía universal, la energía transformada en una comprensión consciente y la forma que yo le doy al mundo material, ¿sí? También esa letra, imagínense que esa letra está relacionada con el oír, tanto como sentido, o sea, como uno de los sentidos que tenemos, em, ya que une a las personas a través del habla y del escucha, y también tiene que ver con esa voz interior, eso que escuchamos internamente, eso que a veces estamos en un sitio y escuchamos en nuestra cabeza, es eso que percibimos como si alguien nos estuviese hablando, esa voz interior. Entonces también da un guiño al signo de Tauro, porque em, tenemos aquí un guiño al signo de Tauro, porque Tauro también, a pesar de que Tauro representa la fuerza, el poder y la energía latente, Tauro también representa la reserva, el secreto, ¿sí? Eso lo vemos también aquí en la carta del Hierofante y sobre todo este significado del Papa, ¿no? Y no sé si ustedes han conocido a personas Tauro, pero normalmente las personas Tauro hay que sacarle la información con cuchara, o sea, ellos no son los más parlanchines del zodiaco, entonces es esa reserva, ese secreto, ¿no? Que también está relacionada con Tauro. Em, y todo esto está aquí, lo puse junto porque a su vez, como ya les mencioné, en la regencia anatómica de Tauro, tanto Tauro como Venus están relacionados, representan en el cuerpo las orejas, lo que está, como les dije, o sea, lo que está en el maxilar inferior, en el cuello, la laringe, las cuerdas vocales, ¿ok? La lengua. Y es eso que, ese cuello es precisamente lo que une la cabeza con el cuerpo, como les habíamos mencionado, y ese cuello es donde está el chakra de la garganta, ¿no? Aquí en unos autores eh, asocian a Mercurio porque el tema de la comunicación, pero hay otros autores que lo asocian al tema de Venus, y aquí yo puedo estar bastante de acuerdo por mis estudios en diseño humano también, precisamente por su poder de manifestación. En diseño humano, las personas que son manifestadoras porque tienen el chakra iluminado, claro, sin otras cosas abajo, pero sobre todo el chakra iluminado. Y que tengas el chakra de la manifestación iluminada no necesariamente quiere decir que hables, sino que concretes, ¿sí? Em, mm, entonces, bueno, podemos decir que es esa manifestación a través de la palabra y de lo que esa palabra me lleva a hacer, ¿sí? O podemos decir también que ese poder de manifestación
son, es a través de esas ideas, ¿verdad? Que nos bajan del chakra de la cabeza al ajna y del ajna a la garganta. Y de allí manifesta. Nosotros habíamos mencionado que la luna está exaltada en Tauro, la luna que nos habla del conocimiento oculto, ese conocimiento oculto que el sumo sacerdote o el hierofante posee. Entonces es el conocimiento y la conexión con las fuerzas del subconsciente, de las memorias, de los secretos, ¿sí? De lo que está resguardado en lo más profundo. Y aquí puse estos dos papas porque precisamente quería mostrar que en uno muestra las orejas, las orejas, y en el otro, las orejas están tapadas con un tocado blanco. Y yo digo que es para enfocarse en esa voz interior, en esas no, conexiones espirituales elevadas, ¿no? Otra curiosidad que vemos aquí asociado a la letra Ba es que se le atribuye, se le atribuye la dirección suroeste, ¿no? La letra Ba tiene la dirección suroeste. Y cuando nos vamos a que al sur, el sur está representado por el arcano del sol y el este está representado por el arcano de la emperatriz. Entonces, si fusionamos la cualidad solar masculina con la venusina y femenina, pues tenemos la combinación o la unión de la energía consciente universal, ¿sí? Con con la de los poderes generativos e imaginativos. Entonces, una vez más, es sinónimo de unión. Vamos a concluir, em, porque ya está como largo. Vamos a recapitular. Tenemos esta conexión del hierofante con el tema del cuello, que es el punto de unión entre la mente y el cuerpo, que está regido por Tauro, por lo cual puede entenderse que es un canal de manifestación del espíritu en el mundo físico. Y allí también, ¿sí? En ese cuello se ubica ese chakra de la garganta o chakra de laringio que nos da esa capacidad expresiva, de expresar nuestra creatividad, de expresar armonía, belleza, ¿no? De expresar amor, cualidades de Venus. Y Venus, no, recordemos que no solo rige el amor físico, sino también rige la capacidad de atraer, de unir, de armonizar. Em, Allí también tenemos la vibración de las cuerdas vocales, que es una manera armoniosa de producir sonidos, de producir esa voz, de producir la palabra, que a su vez manifiesta, enseña, ¿sí? Conecta con otros, o sea, nos ayuda a conectar con otros utilizando la voz y el sentido del oído. Y Tauro eh, simboliza la permanencia, la tradición, la conexión con los valores universales. Y recordemos que su polaridad y cualidad conjuntamente con el regente que es Venus, da un aspecto femenino y receptivo dentro del arcano, a pesar de que la figura que está allí sentada es masculina, ¿no? El, el hierofante está para preservar el conocimiento sagrado espiritual, pero lo preserva desde el amor y también desde el control. Entonces eso muestra el equilibrio que hay entre los opuestos, ¿no? El hierofante, que es la figura que está allí masculina, activa, que se sostiene en la energía de Tauro. Un Tauro venusino, Venus en tierra, un Tauro femenino, receptivo, sensorial, o sea, con mucha carga femenina de su lado, de ese lado femenino. eh, y así puede brindar esa capacidad de escuchar, de acompañar, de proteger, de mediar. ¿Sí? Entonces su conexión también con la luna, además de Venus, con la luna, que es la sacerdotisa, hace que se intensifique esa relación con lo femenino, porque el hierofante lo que hace es transmitir, comunicar esos conocimientos que la sacerdotisa guarda y oculta. Entonces su enseñanza, aunque sí es masculina,
la forma en que la expresa se sustenta en el misterio femenino, en la intuición, en la voz interior que él baja y traduce y enseña a través de un lenguaje que sea comprensivo o comprensible y que le ayude a conectar con el colectivo. ¿Sí? Porque al final de cuentas, él tiene a alguien allí escuchando, ¿no? También en el arcano se repite el número 3 como en los niveles de la corona, en el cetro. Entonces esto nos hace pensar en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, o Padre, Madre e Hijo. Pero también veamos ese número 3 como el resultado de la unión de uno, principio masculino, activo, con el 2, principio femenino, receptivo. Entonces el 3 sería la unión de esos opuestos, pudiendo entenderse que la sabiduría, la misericordia, la expansión, la comunicación del padre o del papa o del hierofante no puede desligarse de lo receptivo, de lo femenino, de lo intuitivo, de la madre, ¿sí? Porque eso es lo que hace que haya esa conexión con los otros y por tanto lo que comunica tenga alcance. Entonces podríamos decir que sí, el hierofante es el arquetipo del sabio, un sabio compasivo, un sabio misericordioso, receptivo al guiar a los demás, o sea, apoyado en esos elementos femeninos, ¿no? Y eso es lo que hace que cuando él predica no sea rígido, no sea autoritario, no sea desconectado. Esa conexión o esa unión con lo femenino es lo que hace que fluya esa conexión con los otros. Para concluir, podemos decir que el placer del hierofante radica en el saber, en el conocimiento adquirido que le permite enseñar, en el saberse poseedor de las llaves de la sabiduría. Llegamos hacia el final de la ponencia. Ahí están mis redes, me consiguen como Made of Energies en Instagram, YouTube, X, Threads, TikTok. Y bueno, quisiera agradecerle a Eduardo y a las personas que colaboraron para organizar este congreso. Me alegra muchísimo que esto siga creciendo, que se le siga dando visibilidad al tarot, a nosotros los tarotistas también. También quisiera agradecerle a los ponentes que han estado aquí aportando contenido, aportando experiencia, y también a los participantes, personas que están interesadas en el tarot o tarotistas que están aquí también, personas que quieren expandir sus conocimientos en este mundo del tarot que es tan vasto, ¿no? Tan inmenso. De verdad agradecida de estar aquí. Muchísimas gracias. Estas son las fuentes de, de consulta para la grabación. Entonces, bueno, terminamos. Muchísimas gracias.